Sí, ya se escucha. Ángeles, ¿puedes activar tu cámara y audio, por favor? Sí, muchas gracias. Deja compartir pantalla. ¿Pueden encender cámara y audio, por favor, para verlas y escucharlas? ¿Sí me escuchan? Ok, espero. ¿Ahí me escuchas? Sí, no sé si pueden activar cámara, por favor. ¿Sí me veo bien ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eres de primer cuatrimestre, ¿verdad? Sí. Muy bien, voy a continuar, voy a iniciar con la clase. Mucho gusto a todos, soy Josué Morales y voy a estar impartiendo la clase con ustedes de la materia y sus interacciones y vamos a comenzar. No sé si los demás puedan activar cámara, Guadalupe y David, por favor, y vamos a comenzar. La materia consta de 16 progresiones. Vamos a ver el día de hoy hasta la página 40, que creo que es hasta la progresión 4, y vamos a comenzar. La progresión 1 y 2 tiene como título la materia y elementos químicos. No sé si tengan por ahí su manual, ¿lo tienen en celular? Yo sí lo tengo en el teléfono. Ok, ¿me puedes ayudar a leer? Voy a poner el manual aquí, deja ver dónde está. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Vamos a leer de favor los objetivos. ¿Me ayudas, por favor? Con el objetivo uno, Ángeles. Sí Sí, se ya ve. voy. Ajá. Igual ya lo proyecté aquí. Sí. ¿Me lo leo todo? El primero solamente. Mm, La materia. Ajá. De Página. la, Ajá. la materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio y tiene una masa. Todas las sustancias están formadas por alguno o varios de los más de 100 elementos químicos. Se unen entre sí mediante diferentes tipos de enlaces. Muy bien. ¿Me puedes ayudar, por favor, David? El segundo párrafo.
Las moléculas están formadas por átomos que pueden ser desde 2 hasta miles. Ujú. Las sustancias puras están sustituidas por un solo tipo de átomo, molécula o lones. Una sustancia pura tiene propiedades físicas y químicas, características y a través de ella es posible identificarla. Muy bien, vamos a dar inicio con la introducción. Dice, introducción a la materia y elementos químicos. Llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o el espacio, posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el cuerpo, que pueden ser medidos, con algún instrumento de medición. Desde el punto de vista químico, la materia es el conjunto de elementos constituyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las sustancias a nuestro alrededor y a nosotros mismos. La química es la ciencia que se ocupa de estudiar la composición y la transformación de la materia. ¿Me ayudas, por favor, Guadalupe, con los siguientes dos párrafos? Por favor, página 11. Empleamos el término materia como un sinónimo de sustancia, es decir, de la cosa de la que están hechos los objetos, y la comprendemos científicamente como algo distinto a las fuerzas o energías, que están más referidas a las dinámicas que interactúan con los objetos. Siguiente párrafo, por favor. Hasta donde sabemos, químicamente la materia está formada por partículas. La materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Hay materia en el aire que se respira, así como en un vaso de agua. Todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia, y por eso es fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Muy bien, me ayudas, Ángeles, siguiente párrafo, y David, el siguiente. Hasta donde sabemos, Ángeles. Sí. Por otra parte, los No, átomos... hasta donde sabemos, ¿no? El anterior. Ok. Hasta donde sabemos, químicamente la materia está formada por partículas microscópicas que llamamos átomos. Los átomos construyen las unidades fundamentales de la materia. Cada átomo tiene las propiedades del elemento químico al que pertenece. Existe hasta ahora 118 elementos químicos que están ubicados, ordenados y clasificados en la tabla periódica de los elementos. Muy bien, David, apóyame. Por otra parte, los átomos son distintos entre sí, dependiendo de la cantidad o distribución de sus partículas subatómicas, que son siempre de tres tipos: electrones, carga negativa; protones, carga positiva; y neutrones, carga neutra. Los protones y neutrones están en el núcleo atómico y los electrones en torno a él. Las reacciones entre las formas de la materia o las distintas sustancias se conocen como reacciones químicas. Muy bien. Y aquí vamos a ver cuáles son aquellas propiedades químicas de la materia. Inicio yo con la introducción. Dice, toda forma de materia reacciona en presencia de otras sustancias, de acuerdo a ciertas propiedades constitutivas de sus átomos o moléculas, lo que permite que el resultado de dichas reacciones sean sustancias diferentes de las iniciales, más complejas o más simples. Entre las principales propiedades químicas de la materia están, ¿me ayudas, por favor, Guadalupe? pH. pH, Ajá. la corrosividad de los ácidos y la cauticidad de las bases tiene que ver con el pH de la materia, o sea, su nivel de acidez o alcalinidad, su capacidad de donar o recibir electrones cuando está en contacto con ciertos materiales como los metales o como la materia orgánica. Estas reacciones suelen ser exotérmicas, es decir, generan calor. Por otra parte, el pH mide la cantidad de iones H3O u OH de una sustancia. Tres moléculas de hidrógeno y una molécula positiva de oxígeno, ¿sale? Ok, y de Ajá. sustancia a una disolución.
¿Me ayudas, por favor, Ángeles? Sí, reactividad. De acuerdo a su constitución, de acuerdo con su constitución atómica, la materia puede ser más o menos reactiva, es decir, más o menos propensa a cambiarse con otras sustancias. En el caso de las formas más reactivas como los materiales cesio, sustancias, digo, los materiales cesio C y francio Fr, es raro verlos en forma pura. Casi siempre son partes de compuestos con otros elementos. Lo llamamos gases nobles o gases inertes. En Muy bien. cambio, en cambio, son formas de la materia con bajísima reactividad que casi no sufren reacción con ninguna otra sustancia. ¿Me ayudas, por favor, David? Inflamabilidad. Inflamabilidad. Algunas sustancias pueden inflarse, es decir, generar una explosión que libera calor y produce llamas. En presencia de una fuente de calor o en una reacción con otras sustancias, a dicha materia se le denomina inflamable. Por ejemplo, la gasolina. Muy bien. Voy a leerle las dos últimas. Oxidación. Dice, es la pérdida de electrones de un átomo o ion cuando reacciona frente a un determinado compuesto. Reducción. Es la ganancia de de electrones, perdón, de un átomo o ion cuando reacciona frente a un determinado compuesto. Estas fueron algunas de las propiedades químicas. Ahora les encargo de favor que de manera individual lean las propiedades físicas de la materia que vienen en la página 13 y hasta antes y la primera parte de la 14 las van a leer y van a anotarme en su cuaderno las características importantes de cada una de ellas y las suben en el grupo, por favor, ¿sí? Las leen y ponen características importantes en su cuaderno y le toman una foto con su nombre. Tenemos 3, 4 minutos para esto, ¿sale? ¿Listos, jóvenes?
2 minutos. Muy bien, comienzo. Propiedades físicas de la materia. La materia tiene propiedades físicas, o sea, propiedades derivadas de cambios en su forma de aparición que están vinculadas a la acción de otras fuerzas externas. Las propiedades físicas no están relacionadas con la composición química de las sustancias. Entre las propiedades físicas de la materia están, Ángeles, ¿me ayudas a leer lo que pusiste en tu cuaderno con relación a temperatura? Por favor. Todavía no acabo. ¿No? ¿Alguien acabó con temperatura? David, ¿escribiste algo? ¿Sí? No sé si puedas leer qué pusiste en tu cuaderno. A ver, dejar qué pusiste. Ok. ¿No se los mandaron el libro de actividades o no sé si se pueda leer desde aquí? Bueno, si gustan yo lo leo. Dice, temperatura es el grado de calor que presenta la materia en un momento que generalmente se irradia hacia el entorno cuando una sustancia tiene mayor temperatura que su entorno. La temperatura es el grado de energía cinética que presentan las partículas de un material. Ángeles, ¿me ayudas con estado de agregación? Sí, ¿lo leo todo? Sí. David, voy a mandarles en el grupo el manual para que me apoyen. ¿Continuamos? Ok. Estado de agregación. La materia puede aparecer en tres estados o estructuras moleculares, determinadas por su temperatura o la presión en la que esté sometida. Estos tres estados son sólido, partículas y juntas, baja energía cinética; líquido, partículas menos juntas, energía cinética suficiente para que fluya la materia sin separarse del todo; y gaseoso. Ya la Par- mandé al grupo, perdón, ¿eh? sí, partículas muy alejadas, alta energía cinética. Muy bien, ¿me puedes apoyar, Ángeles, en lo que lo encuentra David? El siguiente. Sí, ¿cuál otro? El de que hacen conductibilidad. Ajá, Ok, ok, conductividad o conductividad. Existen dos formas de conductividad: la terma, calor, y eléctrica, electromagnético, magnesio, y en ambos casos se trata de capacidad de los materiales de permitir
el tránsito de la energía a través de sus partículas. Los materiales de alta conductividad se conocen como conductores. Los de la baja conductividad se conocen como semiconductores. Y a los de nula conductividad como aislantes. Muy bien. Te quedaste muy bien. David, ¿me ayudas con punto de fusión y punto de ebullición, por favor? Página 14. ¿Sí se escucha? Punto de fusión es la temperatura a la que un sólido se transforma en líquido a la presión de un átomo. Punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor de un líquido se iguala a la presión que existe alrededor del líquido. En este punto, el líquido se transforma en vapor. Cuando la presión del vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, se denomina punto de ebullición normal. Muy bien. Y después tenemos la clasificación de la materia. Dice, existen muchas formas para clasificar la materia. Desde un punto de vista general, podemos enumerar los principales del siguiente modo. Tenemos materia viviente, es la que habla acerca de los seres vivos. Materia inanimada, cuando los objetos son inertes, o sea que no tienen vida. Materia orgánica, formada principalmente por átomos de carbono, como las frutas y las verduras. Materia inorgánica no es orgánica y no tiene que ver necesariamente con la vida, sino con reacciones químicas espontáneas o no espontáneas. Esto es como aquellos materiales hechos de plástico. Materia simple está compuesta de diferentes tipos, o sea, está más cerca de la pureza. Y materia compuesta dice que se compone de numerosos elementos de diversos tipos, alcanzando niveles de complejidad elevados. Y ahorita voy a explicarles en qué consiste la actividad 1. La actividad 1 va a ser para tarea. Creo que inicia la página 120 más o menos. A ver, déjenme ver. Es esta, página 127. Dice así, en la primera parte, dice, indica si estas oraciones son verdaderas o son falsas. Tenemos aquí unas oraciones y lo que vas a poner aquí en el cuadro, en el rectángulo de la izquierda es, si para ti es verdadero, pones una V, o si es falso, una F mayúscula. En el segundo punto dice, ¿qué objeto tiene más masa? Tenemos aquí en el primer cuadro dos objetos, una goma y un metal. Vas a poner aquí debajo en el rectángulo cuál para ti tiene más masa, si la báscula que pesa la goma o la báscula que pesa el metal. Tenemos aquí una balanza en donde del lado izquierdo hay una manzana y una piña. Aquí me vas a poner en donde hay más masa. Y por último, tenemos una piña y tenemos creo que un jugo de melón o algo así, no sé qué sea. Una que pesa 3 kilos y la cajita pesa 1 kilo. Y aquí lo que me vas a poner en la parte de abajo es indicar a qué propiedad específica se caracteriza cada de estos objetos. Tenemos una goma, que son unas ligas, un vaso de cristal, madera, espérenme, me dicen si se ve, madera y una cazuela de metal y una cesta de plástico. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo vas a completar eso, por favor. Y vamos a irnos ahora a qué son sustancias químicas. Dice, se entiende por sustancia o especie química a un tipo de materia que es químicamente homogénea y definida, o sea que posee una composición química fija. Tiene la característica de que sus partículas no pueden separarse mediante mecanismo físico. Sin embargo, pueden sufrir cambios físicos, químicos o físico-químicos cuando se las somete a las condiciones o reacciones apropiadas. Ángeles y David, ¿me apoyan leyendo 2 párrafos cada quien? Ángeles.
por favor, los siguientes dos párrafos. Sí, ¿en qué página? Página 15, siguientes dos párrafos, los cambios dependen y las sustancias químicas. Estos dos, mira. Sí, sí, ya los encontré. Los cambios dependen de la naturaleza de las sustancias y pueden construir los cambios del estado de agresión, como enfriar agua líquida hasta obtener hielo sólido o transformaciones en su composición química como reacciones entre un ácido y un alcali. En, en el último caso se convierte en la otra sustancia. ¿También leo el otro? Sí, por favor. Las sustancias químicas fueron de interés para el ser humano desde que se dio a la tarea de explorar la naturaleza de las cosas, especialmente la composición de la materia, identificado lo que en su momento pensaba que eran las formas indivisibles, sí, o fundamentales de la materia. Sin embargo, desde la alquímica de los antiguos griegos hasta la química moderna, se ha podido finalmente entender cuánto algo químicamente puro y cuando está compuesto por varias sustancias identificables. Muy bien, ¿me puedes ayudar, por favor, David, con los siguientes dos párrafos? No debe confundirse nunca sustancia química con una mezcla de cualquier tipo. Las sustancias, Permítanme. Listo. Las sustancias químicas. eh, las sustancias químicas no pueden separarse con sus elementos constitutivos, empleando métodos físicos de separación, decantación, filtración, destilación, evaporación. En cambio, los componentes de una mezcla sí pueden separarse utilizando estos métodos. Por otra parte, si es posible utilizar métodos químicos, reacciones químicas, para separarse los elementos que componen una sustancia química. Muy bien, ya terminaste, ¿verdad? Vamos a ver ahora, no sé si me puedes apoyar, Guadalupe, ¿puedes o continúo en tipos de sustancias químicas? No sé si puedes apoyarnos. Las sustancias químicas pueden ser de dos tipos. Sí, voy. Ajá, Sustancias simples están compuestas por un número determinado de moléculas de un mismo elemento químico. Por ejemplo, la molécula de oxígeno O2, o dos. Continúo. sustancias. Sustancias compuestas se componen de dos o más elementos químicos que forman una estructura estable y fija. Usualmente se los conoce como compuestos químicos. Por ejemplo, la molécula de agua. Si se dan cuenta, jóvenes, en la sustancia química simple solamente tenemos dos moléculas de oxígeno. Aquí viene, que es un solo elemento. En cambio, las sustancias compuestas están formadas, en este caso, la molécula de agua por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso son simples y por eso son compuestas. No sé si tengan duda en eso, ¿no? Y aquí manejan algunos tipos de ejemplos de sustancias químicas. Dice el agua, conformada por hidrógeno y oxígeno, dióxido de carbono por carbono y oxígeno. Ozono está conformado por tres moléculas de oxígeno. Grafito está conformado solamente por una molécula de carbono. Y la glucosa está formada por, déjenme ver cuántas, seis moléculas de carbono, 12 de oxígeno y 6 de 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿sí? Vamos a ver ahora, ¿me ayudas por favor, Ángeles, con siguientes dos párrafos? Sustancias químicas peligrosas, por favor. ¿Listo, Ángeles? Sí,
En sustancias químicas peligrosas, ¿verdad? Sí, Las sustancias químicas poseen propiedades particulares dependiendo de su naturaleza y su composición. ajá. Esto a menudo puede representar un riesgo químico para la salud de los seres humanos, animales o planetas. ¿Leo más? Sí, por favor. La gravedad de dicho daño dependerá de la naturaleza de las sustancias, de los de la concentración y del tiempo de la exposición. Así como la vía contacto no es lo mismo, por ejemplo, quemarse la piel con un ácido que ingerirlo y provocar graves daños al sistema digestivo. Muy bien, dice, a grandes rasgos, algunas de las sustancias químicas peligrosas pueden ser, tenemos ahí sustancias inflamables, sustancias explosivas, sustancias corrosivas, sustancias tóxicas y radiactivas. ¿Me apoyas, por favor, David, con inflamables, perdón? David, ¿se escucha? Se ocupó. Bueno, Ah, sustancias explosivas, inflamables, perdón. inflamables. Sí. Sustancias inflamables. Sustancias capaces de producir grandes cantidades de calor, es decir, que pueden desatar incendios una vez que se encuentren con el reactivo adecuado o bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Por ejemplo, gas butano. Bien, ¿me ayudas, Ángeles, con sustancias explosivas? Sí, Sí, gracias. sustancias explosivas, sustancias que en presencia de ciertos elementos o frente a movimientos repentinos que ocasionan la pérdida momentánea de su estabilidad, calor, energía y pueden quemar y o violentar lo que se huele a su alrededor. Por ejemplo, nitro, nitroglicerina. Ujú. ¿Me ayudas, por favor, si puedes leer o te sientes muy enferma, tú, Guadalupe? Dime, por favor. Sí, maestro, voy, nomás que me agarra la tos de repente. En sustancias tóxicas o Sí, corrosivas. no se quedó en corrosivas, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Sustancias corrosivas. Sustancias de pH extremo básico o ácido que en contacto con la materia orgánica ocasionan reacciones exotérmicas focalizadas y producen quemaduras químicas o en casos extremos desintegran la materia orgánica que toquen. También pueden afectar la materia inorgánica, por ejemplo, ácido sulfúrico. Muy bien. Antes de que se termine la primera hora, me gustaría preguntarles, ¿ustedes viven aquí en Manzanillo o en qué parte? Yo en Manzanillo, de Guadalupe. Ah, ok, David y Ángeles viven aquí mismo. Yo igual aquí en Manzanillo. Ok, ¿y Ángeles? Yo vivo en Hidalgo, en Atotonilco de Tula. Ah, ok, entonces contigo va a ser diferente. En la actividad del manual 10, 11 y 12 hay unas prácticas de laboratorio por cuestiones de tiempo y obviamente porque son pocos alumnos, les voy a encargar de favor entonces que cada uno de ustedes dejen proyectarles el manual. Permítanme que cada uno de ustedes me pueda ayudar a realizar un experimento. Por ejemplo, si gustas Ángeles, para que todos puedan compartir la información, Ángeles, tú puedes realizar el experimento de la actividad 10, es página 136, ¿sale? Les encargo de favor que me tomen fotografías a sus materiales, el procedimiento y el resultado. Y si tienen posibilidad, un pequeño video de cómo lo van realizando y cómo fue la conclusión. David, te encargo de favor el de la actividad 11, página 137. Y
Guadalupe, te encargo de actividad 12, página 138. ¿Sale? Entonces, para que lo puedan terminar. Entonces, continuamos. ¿En qué página me quedé? 17. Sí, ¿verdad? Déjenme ver. 17. Maestro, ¿y eso cuándo vamos a hacer lo del experimento? De manera, en los alumnos presenciales tienen que hacer los 3 y se los pedí para el día miércoles, todo, las actividades y el manual y el experimento el día miércoles. No sé si ustedes pueden el día martes, por favor. Sería solamente con ustedes 9 actividades y el experimento. Sería el martes más tardar entre 6 y 8 de la noche, por favor, ¿sí? Entonces yo nada más hago la actividad 10. Sí, para que no tengas que hacer los 3, porque son muchos y de manera presencial los van a hacer, pero en equipo. Entonces aquí como están solos, pues igual pueden hacer uno, cada uno. ¿En cuál me quedé? En sustancias, aquí. Sí, ¿verdad? Vamos a continuar con el último, sustancias radiactivas. Por favor, ¿me ayudas, David? Sí, por favor, David, al procedimiento, ¿sí? Tanto al material como al procedimiento y al resultado. ¿Me ayudas? Maestro, pero Guadalupe leyó la de corrosivas. Corrosivas, ok, tóxicas. ¿Me Sí, puedes? siguen las tóxicas. ¿Me apoyas, David? No, sí, David, con tóxicas, por favor. Sustancias tóxicas. Sustancias que reaccionan de manera nociva con las sustancias que componen el cuerpo humano, de los animales y las plantas, desencadenando reacciones que atentan contra la estabilidad de la vida, o sea, provocando envenenamiento. Dependiendo de la sustancia y la concentración, el nivel de daño puede ser focalizado o general, inmediato o paulino, y puede contrarrestarse mediante un antídoto o no, por ejemplo, arsénico. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles, con sustancias radiactivas? Sí, sustancias radiactivas, sustancias cuyos átomos tienen núcleos inestables. Estas sustancias emiten radiación ionizante como partículas alfa, beta, rayos gamma o neutrones libres. La radiación ionizante altera la constitución química de las sustancias químicas em, que se que entran en contacto con ella. Las sustancias radiactivas son capaces de contaminar a los seres vivos y causarles no solo quemaduras, sino mutaciones genéticas impredecibles o incluso muerte. Por ejemplo, uranio 235. Muy bien, ¿me apoyas? Sustancias carcinógenas, por favor. Guadalupe. Ahorita vengo, no me tardo. Continuamos, Guadalupe. Ay, permítanme. Es esta, ¿verdad? Carcinógena. Carcinógenas esas. Sí, por favor. Sustancias que una vez introducidas al organismo desencadenan la reproducción desordenada de ciertas células, es decir, causan cáncer, por ejemplo, benceno. Muy bien. Dejen continuar, ahí voy, ¿eh? Permítame un tantito. Muy bien, sustancias mutagénicas. Son sustancias que alteran directamente el ADN de los seres vivos, desatando mutaciones impredecibles que pueden evitar en numerosas enfermedades e incluso transmitirse a la descendencia. Por ejemplo,
formaldehído. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles, con lo último? Los elementos químicos. Sí, los elementos químicos se obtienen la mayoría de la naturaleza, de manera espontánea o formando compuestos con otros elementos. Este tipo de sustancias son atómicamente puras y no pueden ser descompuestas en otras más simples. En este blog explicaremos qué son sus características, cómo se organizan, qué tipo existen. No le pierdas. Además, si te interesa aprender más sobre este sector, puedes específicamente con nosotros cursos y materiales en química. Muy bien, les tengo preparado un pequeño video acerca de esta parte. Nomás si les encargo de favor que la sección que dice elementos químicos, la página 19. Ajá, sí, igual ahorita les digo que van a hacer. Les voy a mostrar un pequeño video de lo que es esta unidad. Me dice si se escucha bien, ¿eh? Se lo voy a poner hasta el minuto 5. Ver bien. Vamos a continuar en lo que nos queda de tiempo, porque ahorita a las 7 vamos a ver de la 20 a la 40. Voy a explicar actividad 2 y actividad 3. 128, a ver. Muy bien. En la actividad 2 es necesario que veamos la parte de la tabla periódica. Se las pongo aquí. A ver, no es. Permítanme, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es el tema de los enlaces químicos. Dice que los enlaces químicos son sustancias puras ya que la materia está compuesta de un mismo tipo de átomo, es decir, es un tipo específico de materia constituido enteramente por átomos de la misma clase y cuyas propiedades intrínsecas lo diferencian de otros elementos. Por ejemplo, el oxígeno tiene unas propiedades diferentes a las del elemento oro. Con base a la página 18, 19 y 20, vas a contestar la actividad 2 y la 3. Este es el ejemplo. Necesito de favor que investiguen una tabla en donde se pueda ver de manera más exacta el nombre de cada uno de los elementos. Para que puedan ver, por ejemplo, el símbolo del hierro es Fe, el nombre está abajo y déjenme darle zoom. El número atómico, por ejemplo, del hierro es el 26. Entonces, con base a esta tabla, vas a contestar las actividades 2 y la 3, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escucho, ninguna duda. Déjenme ver las actividades. Por ejemplo, en la 2 nos está pidiendo que encontremos los elementos aquí en esta sopa de letras y después, perdón, y después pongamos el nombre en cada uno de los símbolos. Por ejemplo, en el caso de Na es sodio, en el caso de, no, déjame ver cuál otro, me acuerdo, Li es litio, Ag creo que es plata, Cr es cromo. Entonces, con base a lo que tú encuentres en la tabla periódica, vas a poner cada uno de los elementos químicos que corresponden a cada símbolo. Entonces, en la otra dice, escribe dentro de recuadro el elemento químico. Es lo mismo, el símbolo del elemento químico. Por ejemplo, el hierro ya habíamos visto que es He. Litio creo que es Li. Calcio es Na, hidrógeno es H, oxígeno es O. Entonces, con base a la tabla periódica vas a contestar eso, ¿sale? Y para que lo noten en su cuaderno,
van a llevarse de tarea desde la actividad 1, página 127, hasta la actividad, faltó uno, miren, un experimento, ese no, y hasta la actividad 8, por favor, ¿sale? Hasta la actividad 8, página 134, para que lo anoten en su cuaderno. ¿De qué a qué página? Es actividad 1 a actividad 8, ¿sale? Ahí viene déjame ver, 130 y tantos, a ver, 127 hasta la 134, ¿sale? Muy bien, y voy a continuar ya nuestra segunda hora de la 21 a la 40. Espérenme. Maestra, ¿y cuándo le vamos a entregar las actividades? El martes hasta antes de las 8 de la noche, por favor, ¿sale? Entonces, el martes el experimento y la tarea. Sí, Ok. por favor. Porque el día miércoles recibo los de presencial, entonces para que me den tiempo. Vamos a ver página 21. Permítame, por favor, 21, 20, 21. Vamos a iniciar con qué es un enlace químico. Dice, un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión confiere estabilidad del compuesto resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. ¿Me ayudas, Ángeles, por favor? Es en este proceso. ¿En dónde? Página 20, este último, párrafo, por favor. En este proceso, En la 21. 20. Ok. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de su valencia, la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia o forma enlaces y se unen construyendo nuevas sustancias. Muy bien. Homogéneos. Continúa, por favor. También la de homogéneas. Sí, ¿Homogéneas? es continuación, ajá. Ok, homogéneas, no mezclas, inseparables a través de, de mecanismos físicos como filtrado o el temizado. Tamizado, ¿no? Tamizado. Muy bien, ¿me puedes apoyar, David, con es un hecho? Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas eléctricas naturales para alcanzar condiciones más estables que cuando están separados. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas y por tanto son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones. Muy bien, ¿me puedes apoyar si puedes, Guadalupe? Sí, claro. Ajá. Esto puede ocurrir sometiendo los compuestos químicos a altas temperaturas, aplicando electricidad o propiciando reacciones químicas con otros compuestos. Por ejemplo, si aplicamos electricidad al agua es posible separar las uniones químicas entre el hidrógeno y el oxígeno que la conforman. Este proceso se denomina electrólisis. Otro ejemplo consiste en añadir grandes cantidades de energía calórica a una proteína, lo cual llevaría a desnaturalizarla, perder la estructura secundaria de una proteína o romper sus enlaces. Muy bien. Tipos de enlace químico. Dice así. Existen 3 tipos de enlace químico conocidos dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. El primero de ellos se llama enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Leo enlace covalente.
Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes que por lo general son altas, que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas y pueden ser de tres tipos: simple, doble y triple, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles, con enlace iónico, página 21? Sí. Enlace iónico consiste en la atracción electrostática Ajá, entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamadas iones. Partícula cargada eléctricamente que puede ser átomo o molécula que ha perdido o ha ganado electrones, es decir, que no es neutro. muy bien. ¿Me apoyas, por favor, David? David. Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte que une los núcleos atómicos entre sí, rodeado de sus electrones como en una nube. Muy bien, y aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos con enlace covalente. El benceno está formado por 6 moléculas de carbono y 6 de hidrógeno. El metano por una de carbono y 4 de hidrógeno. Glucosa, como ya se los había comentado, 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. El amoníaco por una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y el freón es una de carbono, una de freón y una de carbono también. Dice en todas las formas del carbono, como es el carbón, el diamante y el grafeno, se mencionan algunos ejemplos de compuestos con enlace iónico, como el óxido de magnesio, sulfato de cobre, bioduro de potasio, cloruro de manganeso, carbonato de calcio y sulfuro de hierro. Y algunos ejemplos de compuestos con enlace metálico son barras de hierro, yacimientos de cobre, barras de oro puro y barras de plata pura. Y aquí tenemos una descripción de cómo son los enlaces iónicos, son los que están del lado izquierdo, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Si se dan cuenta, en los enlaces iónicos, las moléculas son simples y no están unidas de forma tan próxima. En los covalentes es mayor número y están juntas, y en los metálicos es la que tiene mayor unión de moléculas, estando organizadas con cargas positivas y negativas. Vamos a ver ahora la actividad 4 para que la hagan en casa, por favor. Dice así, aquí está. Con base a las características analizadas de los enlaces químicos, determina el tipo de enlace que se presenta en cada uno de los siguientes. Vas a iniciar poniendo aquí, debajo de cada elemento, si el elemento para ti es metal o no eh, metal en esta parte, en cada uno de estos cuadros. Y en el tipo de enlace que está del lado derecho, que está aquí, vas a poner si para ti el enlace es iónico, enlace covalente o enlace metálico. ¿Sale? Eso es en esta parte. Ajá, dime, ¿quién levantó la mano? Em, Aquí donde está el H, el Na, el Mg, vamos a poner lo que son cada uno. No, nos está pidiendo si es un elemento metal o no metal. En la tabla periódica, en la parte de arriba, viene una simbología en donde te dice si el elemento es metal, si no es metal. Entonces, de acuerdo al color y a la clasificación, vas a poner, ¿sale? Está bien. Ajá. Entonces voy a continuar.
¿Qué página es? 22, algo así. Ver. Sí, vamos a ver ahora propiedades de sustancias puras y composición de las moléculas. Dice así, las sustancias puras son aquellas que tienen una composición química y definida, o sea que no varía sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Dicho de otro modo, las sustancias puras permanecen químicamente inalteradas, lo cambia su estructura química en sus distintos estados de agregación. ¿Me apoyas, por favor, David? Utilizando métodos de separación. Utilizando métodos de separación físicos, las sustancias puras no pueden ser descompuestas en sustancias más simples, ni en sus elementos constitutivos. Para descomponer una sustancia pura es necesario emplear métodos químicos, mediante los que se transforma la sustancia en otras sustancias o en los elementos que la componen. Muy bien, ¿me ayudas, Ángeles? Además, Sí. Además, a una presión y temperatura específica se pueden reproducir para las sustancias puras propiedades físicas como la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión. muy bien. ¿Me ayudas, por favor, Guadalupe? Un claro ejemplo, por favor. Un claro ejemplo de sustancia pura es el agua, simple y abundante, que puede existir en forma líquida, gaseosa o sólida, pero siempre estará compuesta por los mismos elementos químicos y siempre responderá igual a las mismas condiciones de temperatura y presión. En cambio, si le añadimos sal, azúcar y otras sustancias, alteramos sus propiedades físicas y ya no es sustancia pura. Muy bien. ¿Me ayudas, por favor? Dice, en la naturaleza no existe ninguna sustancia totalmente pura, o sea, que siempre las sustancias tienen agregadas algunas impurezas. Actualmente, con los avances científicos y tecnológicos, ha sido posible purificar sustancias hasta obtener altos grados de pureza. Muy bien, dice tipos de sustancias puras. Existen dos tipos de sustancias puras diferenciadas entre sí a partir de su composición atómica. ¿Me ayudas, por favor? Simples, Ángeles, y compuestas, David, por favor. Sí. Sustancias simples. Sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomo, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento, por ejemplo, el helio, He, o el oxígeno, O2. Ujú. Sustancias compuestas. Sustancias puras. Sustancias puras que están compuestas por dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, el agua H2O o el dióxido de carbono CO2. Muy bien, continúo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de sustancias puras. Algunos ejemplos de sustancias puras son el agua, el ozono, el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el hierro puro, el sodio, el oro puro, el benceno, el grafito y la sal o cloruro de sodio. Y entre paréntesis viene la fórmula química. Vamos a ver ahora el tema de mezclas. Dice, utilizamos las mezclas constantemente en nuestra vida cotidiana. A diferencia de las sustancias puras, las mezclas están constituidas por varios componentes combinados físicamente, es decir, sin involucrar reacciones químicas entre ellos. Las mezclas pueden separarse en sus componentes individuales empleando distintos métodos de separación que dependen del tipo de mezcla. En este tipo de sentido, las mezclas se clasifican en, ¿me ayudas a leer? ¿Quién había leído último? David. Sí, ¿verdad? Díganme, por favor. Sí, fue David. Muy bien. ¿Me ayudas a leer, por favor, Ángeles? Mezclas homogéneas y ahí, Guadalupe, mezclas heterogéneas, por favor. Sí, mezclas homogéneas. Aquellas en las que
Los componentes de la mezcla no pueden distinguirse a simple vista, aunque puedan separarse mediante ciertos procedimientos físicos. Por ejemplo, el agua con sal, el cemento y la sangre. ¿Me ayudas, por favor? Mezclas heterogéneas, aquellas en las que los componentes de la mezcla son fácilmente discernibles el uno del otro y por ende muchos más sencillos de separar mediante procedimientos mecánicos o físicos, por ejemplo, la grava, el confeti, el agua y el aceite. ¿Me ayudas, David? Las sustancias puras, último párrafo. Las sustancias puras presentan propiedades de carácter constante, las cuales no obedecen a procesos de purificación ni a estilos de preparación. Como se mencionó, Como se mencionó al comienzo de este artículo, a ese tipo de sustancia no hay medio mecánico ni físico que logre segmentarla. segmentarla, muy bien. Dice, de hacer hincapié en las propiedades físicas, entonces se tomarán en consideración cuestiones como la densidad, el calor específico y el calor latente, el punto de fusión, el punto de ebullición y el estado de agregación de la materia. Dice, por supuesto, entrarán en juego al mismo tiempo las propiedades químicas con la lupa posada en la estabilidad, la reactividad, en el comportamiento que tenga tanto un ácido como una base y en la ascendencia respecto tanto al fenómeno de oxidación como al proceso de oxidación, de reducción. ¿En qué situación, jóvenes, o en qué situación de la vida diaria observamos un ejemplo del fenómeno de la oxidación? ¿Alguien sabe? En las manzanas, ¿Qué pasa cuando con una manzana? cuando la dejamos así sin comer o cuando ya no la acabamos, que se empieza a oxidar lentamente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa ahí? La misma palabra te lo dice. No, ¿Alguien sabe por qué? ¿Guadalupe o David? Porque la manzana tiene vida. Pues es un componente orgánico. No tiene vida como tal, pero sí es un componente orgánico. Entonces, por ejemplo, cuando se parte una manzana o cuando se le da una mordida, esa parte que queda expuesta entra en contacto con el oxígeno y hace que se oxide. De ahí viene el nombre de oxidación. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo que puedan darme de oxidación? cuando se queda el fierro mojándose en la lluvia, Ok, ajá. ¿Qué pasa? ¿Cambia de qué? ¿De qué eh, cambia? cambia de color y también cambia su textura. Muy bien, está muy bien. Entonces vamos a continuar con la obtención y purificación de una sustancia pura. Empiezo, dice, los expertos en química apelan a diferentes métodos para la obtención y purificación de una sustancia pura. Antes de mencionar alternativas, no está de más indicar que es frecuente que haya impurezas en una sustancia. Por ese motivo, se hacen esenciales ciertos procedimientos que permiten acceder al mejor contenido o material posible. ¿Me puedes ayudar, Ángeles, entre las opciones válidas? Sí, entre las opciones válidas para tales fines, aparecen la síntesis química, las técnicas de extracción y de separación, Ajá. las, las destilación, las, las cristalización apropia cuando se trabaja sobre una mezcla al fin de separar de ella un sólido en un medio líquido. La, la precipitación y las
cromatografía. Ajá. La cual puede ser considerada una técnica de purificación, ya que en su versión preparativa separa componentes de una mezcla en vistas de una utilización futura. Por enumerar las más comunes a modo de referencia. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo está compuesta y formada la estructura y la composición molecular. Dice, la estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos en una molécula. La composición molecular describe los tipos y cantidades de átomos presentes en una molécula. Estos conceptos son fundamentales en química, ya que determinan las propiedades físicas y químicas de las sustancias. ¿Me ayudas, por favor, David, con el punto 2, todo el punto 2? Guadalupe con el siguiente punto, el de estructura molecular. Y Ángeles con el punto 4. Y déjame ver 6, 5. No, con el 4. ¿Sale? Ayúdame, por favor, David, con el 2. Tipos de átomos y enlaces. Elementos químicos. Los átomos que forman una molécula pueden ser el mismo elemento, moléculas mononucleares, o de diferentes elementos, moléculas heteronucleares. Enlaces químicos. Los átomos se unen mediante enlaces químicos principalmente. Enlaces covalentes, comparación de pares de electrones entre átomos. Enlaces lónicos, transferencia de electrones de un átomo a otro generando iones. Enlaces metálicos, nube de electrones compartidos entre átomos metálicos. Fuerzas intermoleculares, interacciones como puentes de hidrógeno. Fuerza de Van der Waals, etc. Estructura molecular, por favor, Guadalupe. Estructura molecular. Geometría molecular. Depende del tipo de enlace y el número de enlaces presentes. Ejemplos incluyen estructuras lineales, angulares, tetraedréticas, etc. Teoría de enlace de valencia. Utilizada para predecir la geometría de las moléculas basándose en la repulsión entre pares de electrones de valencia. Hibridación de orbitales. Combinación de orbitales atómicos para formar orbitales híbridos equivalentes. Ángeles, por favor, punto 4. Sí. Propiedades relacionadas con la estructura. Propiedad. Determina por la distribución de la carga de la molécula. Las moléculas pueden ser polares o no polares, lo que influye en sus interacciones y solubilidad. Tamaño y masa molecular. Afectan el punto de fusión, punto de ebullición y la densidad de la sustancia. Muy bien. Vamos a irnos a la parte del manual. Déjenme ver qué página es. Déjenme ver si es 5. Vamos a ver la parte 5. Fíjense muy bien. En esta actividad lo que nos está pidiendo que hagamos es que unas con una línea el símbolo con los electrones de valencia que le correspondan. Los electrones de valencia se encuentran aquí tenemos un conjunto de 4 números, no sé si se ven. El del bromo es el 2, el 8, creo que es 18 y 7. Lo que vas a hacer es identificar el último número que se encuentra en el listado de 4 y los vas a poner, los vas a unir con una línea, ¿sale? El del wolframio es el 2, el del germanio es el 4 y el del cesio es el 1. Entonces solamente te fijas cuál es el número que está al final y se une. ¿Sale, jóvenes? No sé si tengan duda. ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien.
En esa casi no la entendí, maestro. Sí, mira, en la parte del bromo, deja darle zoom. No sé si tengan ahí su manual. Tenemos estos números, es el 2 que está aquí, el 8, el 18 y el 7. No sé si se alcanza a ver el 7, ¿sí? Estos son números que tiene el elemento químico bromo. Vas a fijarte en el último número que se encuentra en el listado de 4, que en este caso el bromo es el 7, aquí está el 7, y lo vas a unir con una línea que está aquí el 7, ¿sale? ¿Sí? El electrón de valencia del bromo es el 7 que está aquí abajo y se une con una línea, ¿sale? Ah, ya, está bien fácil. Ajá, es unirlo solamente el último número del listado y ya. Vamos a irnos a la página que nos queda. Sí. Ay, muy bien, vamos a ver métodos de identificación de sustancias puras. Leo yo introducción. Espérenme, dice, una sustancia pura es una materia que tiene una composición constante, o sea que no cambia, y propiedades definidas. Puede ser un elemento químico o un compuesto químico. No se pueden separar en otras sustancias por métodos físicos. Ángeles, ¿me ayudas con el punto 2? David con el de técnicas de análisis, punto 3, por favor. Sí. Punto 2. Propiedades físicas y químicas para identificación. Propiedades físicas. Punto de fusión y ebullición. Valores específicos para cada sustancia pura. Densidad. Masa por unidad de volumen constante para una sustancia para condiciones especificadas. Índice de refracción. Mide con la luz su dobla al pesar a través de las sustancias. Solubilidad. Capacidad de una sustancia para disolver en un solvente particular. Continúas tú, Ángeles. Propiedades químicas. Sí. Propiedades químicas. Reactividad química, cómo interactúa la sustancia con otras sustancias, incluyendo reacciones con ácidos, bases, oxidantes, etc. Ujú. Espectro de absorción, emisión. Identificación de una sustancia mediante sus características espectrales útiles e técnicas como espectroscopía, UV, BIS, IR y masas. Muy bien, ¿me puedes apoyar, David, por favor? Técnicas de análisis, espectroscopia, espectroscopia de infrarrojo IR. Identifica grupos funcionales mediante vibraciones moleculares. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear, RMN. Proporciona información sobre el entorno de los átomos de hidrógeno y carbono en la molécula. Muy bien. Continúas con página 29, por favor. Lo que es espectrometría hasta análisis elemental. Espectrometría De más. de masas MS. Determina la masa molecular y la estructura molecular. Cromatografía. Cromatografía de gases. GC. Separa componentes de una mezcla gaseosa para identificación y cuantificación. Cromatografía líquida de alta eficiencia, HPLC. Separa componentes de una mezcla líquida. Muy bien, ¿me puedes apoyar, Guadalupe, con análisis elemental y el punto 4, por favor? Sí. Análisis elemental. Análisis por combustión. Mide los elementos presentes en una sustancia como carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc. Espectroscopía de absorción
atómica, AAS, determina la concentración de elementos metálicos. Pureza y contaminación. Pureza química. Se refiere a la ausencia de contaminantes o impurezas en una sustancia. Método de purificación. Incluyen destilación, cristalización, filtración y otros procedimientos físicos y químicos para obtener sustancias puras. Muy bien, vamos bien con el tiempo. Vamos a irnos de favor la actividad 6. Déjame ver cuál es. Actividad 6 es esta. Espérenme. En la actividad 6, con el apartado de las mezclas que viene en su manual, vas a completar, dice, completa la frase con las palabras correctas. En las mezclas, aquí vas a poner si es heterogénea u homogénea. También en la siguiente puedes poner mezclas heterogéneas u homogéneas. Y también aquí vas a poner si las mezclas son llamadas también disoluciones en heterogéneas o homogéneas. Es de lo que viene en el manual. No, siguiente punto dice, relaciona cada mezcla a su tipo correspondiente. Tenemos, por ejemplo, el perfume, agua con arena y granito, limonada, ensalada de frutas, yogur con cereales y fresas y café con leche y azúcar. Vas a poner aquí en esta tabla si una de estas mezclas pertenece a una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, ¿sale? A una de estas dos. Y por último dice, relación del método de separación de mezclas heterogéneas con el dibujo que corresponde. Tenemos decantación, imantación, tamización y filtración. Y aquí tenemos los dibujos que los componen, ¿sale? O que los representan. Vamos a irnos a la página. ¿En qué página íbamos, perdón? Ya íbamos a pasar a la 30. Ok. Híjole, vamos muy atrás. Vamos a ver hasta dónde terminamos. Esta es la progresión 3 y 4, la debimos de haber visto ahorita a las 7. Dice, progresión 3, 4. En estos vamos a ver acerca de los gases y de los líquidos, ¿sale? Dice, los objetivos son los siguientes. Los gases y los líquidos están constituidos por átomos o moléculas que tienen libertad de movimiento. En un gas, las moléculas están muy separadas, exceptuando cuando colisionan. En un líquido, las moléculas se encuentran en contacto unas con otras. Y vamos a ver acerca de propiedades y cómo se comportan los gases y líquidos. Dice, los gases y líquidos, dos de los estados fundamentales de la materia, presentan comportamientos y propiedades definitivas que son de gran importancia tanto en la ciencia como en diversas aplicaciones prácticas. A continuación, exploraremos en detalle las propiedades de los gases y los líquidos, cómo se comparan entre sí y algunos ejemplos y aplicaciones relevantes de estas sustancias en sus respectivos estados. Vamos a ver cómo son los gases de acuerdo a la teoría cinético-molecular. ¿Me apoyas, por favor, Ángeles? Por favor. Sí. Primer párrafo solamente. Propiedades de los gases. Teoría cinética y molecular. La teoría cinética molecular es fundamental para entender el comportamiento de los gases. Según esta teoría, los gases consisten en un gran número de partículas pequeñas, átomos o moléculas, que están compuestos constantemente en movimiento aleatorio. Estas partículas colisionan entre sí y con la pared del recipiente de que las contienen, lo que produce efectos
macroscópicos observables, como la presión y temperatura del gas. A continuación se detallan algunos conceptos claves de esta teoría. ¿También los leo? No, ¿me ayudas por favor, David 1 y 2, Guadalupe 3 y 4? Ahorita vengo. Los escucho, ¿eh? Empezamos. Movimiento de partículas. Movimiento de las partículas. Las partículas de un gas están en movimiento constante y aleatorio. Este movimiento es una de las características definitorias de los gases y es responsable de muchas de sus propiedades físicas. Colisiones elásticas. Las colisiones entre las partículas de un gas y entre las partículas y las paredes del recipiente son perfectamente elásticas. Esto significa que no hay pérdida de energía cinética total en el sistema. La energía puede transferirse entre las partículas, pero la cantidad total de energía cinética permanece constante siempre que la temperatura no cambie. ¿Quién sigue? Energía cinética y temperatura. La energía cinética promedio de las partículas en un gas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Esta relación se expresa matemáticamente mediante la ecuación S igual 3-2kT, donde S es la energía cinética promedio por molécula, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en Kelvin. Presión de un gas. La presión ejercida por un gas sobre las paredes de su recipiente es el resultado de las colisiones de las moléculas con las paredes. Según la teoría cinética, la presión P puede ser expresada en términos de la densidad de moléculas N, la masa de cada molécula M y la velocidad cuadrática de promedio V2 de las moléculas P-1, 3, NMB2. Muy bien, ya vine. Continuamos con ley de los gases ideales, por favor, Ángeles. Sí, ley de los gases ideales. La combinación de estas ideas lleva a la formulación de la ley de los gases ideales, que reacciona la presión P, el volumen V, la cantidad de sustancias N y la temperatura T de un gas, PV-nRT, donde R es la constante universal de los gases. Sí, dice, estas características de la teoría cinética molecular nos permiten explicar por qué los gases se comportan como lo hacen y predecir cómo responderán a cambios en condiciones como la temperatura y la presión. Vamos a ver ahora cuáles son las propiedades de los líquidos en cuanto a su viscosidad y tensión superficial. Dice, a diferencia de los gases, los líquidos tienen una estructura más ordenada debido a las fuerzas de atracción intermoleculares. Estas fuerzas juegan un papel crucial en las propiedades físicas de los líquidos, como la tensión superficial y la viscosidad. ¿Me apoyas, David, con tensión superficial, por favor? Tensión superficial. La tensión superficial es la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido debido a la atracción entre las moléculas en la superficie. Esta fuerza hace que las superficies de los líquidos actúen como una película estática. Se origina porque las moléculas en la superficie del líquido no están rodeadas por moléculas de la misma sustancia en todos los lados y por lo tanto experimentan una atracción neta hacia el interior del líquido. Esto minimiza el área superficial, haciendo que la forma natural de una gota de líquido sea esférica.
La tensión superficial se puede medir en unidades de energía por unidad de área, Jm2, o como fuerza por unidad de longitud, Nm. Las sustancias con las fuerzas intermoleculares, como el agua, tienen altas tensiones superficiales. Viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de un líquido al flujo. Depende de las fuerzas intermoleculares y la estructura molecular del líquido. ¿Sí le puede bajar tantito? Sí, pero ¿en qué estás? En viscosidad. No, eso le tocaba a Guadalupe. ¿Me apoyas con lo que Sí. seguí? Los líquidos con moléculas. Los líquidos son moléculas que se pueden deslizar fácilmente unas sobre otras. Como el agua tiene baja viscosidad, mientras que los líquidos con moléculas que tienen fuertes interacciones intermoleculares, como el aceite de motor, tienen alta viscosidad. La viscosidad se puede describir mediante la ley de viscosidad de Newton, que establece que la fuerza necesaria para mover una capa Ujú. De líquido. Aquí. De líquido en relación. de líquido en relación con otra es proporcional al gradiente de velocidad. Cambio de velocidad con respecto a la distancia y al área de contacto, eso no lo sé pronunciar, ¿Dónde está? donde Es temperatura y el otro, los símbolos no, sé que es uno es delta y los otros no me acuerdo. Dice ajá, donde la tensión de corte, ajá. U es la viscosidad dinámica Mm, y S es la gradiente de velocidad. muy La bien, viscosidad es un factor importante en muchas aplicaciones industriales y biológicas, como el diseño de sistemas de transporte de fluidos y el flujo sanguíneo en el cuerpo humano. muy bien. Por cuestiones de tiempo solamente voy a leer lo más importante, pero si es necesario que lo lean. Dice, comparación de los estados de gases y líquidos. Aunque tanto los gases como los líquidos son fluidos, es decir, pueden fluir y tomar la forma de su contenedor, existen diferencias significativas en sus propiedades debido a las características moleculares y la naturaleza de sus interacciones. Van a leer de favor cómo es el movimiento y separación molecular en los gases y en los líquidos, cómo es la comprensibilidad. Eso me lo anotan en su cuaderno y me lo mandan. Cómo es la densidad, la difusión y cómo son sus propiedades físicas. Dice, ejemplos y aplicaciones de sustancias en estado gaseoso y líquido. Dice así, en el ejemplo de los gases, el aire es un compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno, y dice que el aire es esencial para la vida en la Tierra. En cuanto a sus aplicaciones, se usa en sistemas de ventilación y aire acondicionado, motores de combustión interna y fabricación de productos químicos. ¿Me lees, por favor, Ángeles? Dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono, CO2, un gas de efecto invernadero importante del CO2. Es producto de la respiración y de la combustión de combustibles fósiles. Aplicaciones: carbonación de bebidas, ex- extintores de incendios y como gas inerte en soldadura y producción de alimentos. Muy bien, ¿me ayudas, por favor, David, verdad? Con helio. Helio, He, un gas noble con baja densidad y no inflamable. Se utiliza en aplicaciones que requieren gas inerte o de baja densidad. Ujú. Aplicaciones: globos de helio, sistemas de respiración para buceo profundo y en la industria de semiconductores. Ujú. ¿Me ayudas, por favor, a Guadalupe con líquidos, por favor?
página 35 y 36. ¿Sí estás ahí, Guadalupe? Sí, maestro, pero no alcanzo a ver muy bien. A ver, ¿lo estás viendo desde mi compu o cómo? Sí. Ah, es que algo le pasó a la compu que no me deja compartir bien. A ver, deja subirle el zoom. ¿Sí se ve o no? El líquido donde dice agua, ¿no? Ahí voy a leer. Sí, Sí. Agua H2O. El solvente universal esencial para todos los seres vivos. El agua tiene propiedades únicas como una alta capacidad calorífica y una fuerte cohesión debido a los enlaces de hidrógeno. Aplicaciones: consumo humano, agricultura, industria y como refrigerante en sistemas de enfriamiento. muy bien. ¿Me apoyas con mercurio, por favor? Mercurio, Hg, un metal líquido a temperatura ambiente conocido por su alta densidad y conductividad térmica. Ok. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles, con aceite de motor? Sí, aceite de motor, un líquido viscoso utilizado para lubricar los componentes móviles de los motores. Aplicaciones: lubricación de motores de combustión interna, transmisión de calor y protección contra la corrosión. Muy bien. Y ya el último tema, creo, déjame ver. Sí, es el tema de características y comportamientos de gases y líquidos. Dice, los gases y líquidos son dos estados fundamentales de la materia que exhiben características y comportamientos distintos debido a la naturaleza de sus interacciones moleculares y la estructura de sus partículas. Este análisis aborda la separación molecular de los gases, las interacciones moleculares en los líquidos, las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases y la densidad y propiedades físicas físicas de los líquidos. ¿Me ayudas, por favor, David, con separación molecular en los gases? Primer párrafo, ese párrafo. Separación molecular en los gases. En el estado gaseoso, las moléculas están considerablemente separadas, lo que define varias de sus propiedades físicas y comportamientos. Esta separación se debe a la alta energía cinética de las moléculas, que supera las fuerzas intermoleculares de atracción, Muy bien, permitiendo a las partículas moverse libremente y de manera aleatoria. aleatoria. Muy bien, alta energía cinética. Aquí comentan, jóvenes, que las moléculas en un gas tienen altas energías cinéticas comparadas con las de los líquidos y gases. Esta energía les permite que se muevan rápidamente y superar las fuerzas de atracción intermolecular, lo que resulta en una separación significativa entre las moléculas. ¿Me ayudas, por favor, Guadalupe, con movimiento aleatorio? Esta parte, la de arriba, las moléculas de gas. Las moléculas de gas se mueven en trayectorias rectilíneas hasta que colisionan con otras moléculas o con las paredes del recipiente que las contiene. Estas colisiones son elásticas, lo que significa que no hay pérdida neta de energía cinética. ¿Me apoyas? ¿Cómo te llamas? Ángeles, sí, ¿verdad? Sí. Comprensibilidad. Sí, por favor. Ok. Debido a la gran separación entre moléculas, los gases son altamente comprensibles. Aplicar presión en un gas puede reducir el movimiento significativamente, lo que explica por la reducción de los espacios entre las moléculas. Ujú. ¿Me ayudas ya para terminar, David, por favor? Difusión rápida, por favor, ¿sí? Difusión rápida. La gran movilidad de las moléculas gaseosas facilita la difusión rápida, permitiendo que los gases se mezclen completamente en un volumen dado. Esto es aprovechado en aplicaciones como la ventilación y la distribución de aroma. Muy bien. Y por último tenemos la expansión. Dice, los gases se expanden para llenar el volumen de cualquier contenedor.
en el que se encuentren, ya que las moléculas se mueven libremente hasta ocupar todo el espacio disponible. Y por último, el tema que vamos a ver son cómo interactúan las moléculas en los líquidos, si alcanzamos. A diferencia de los gases, en los líquidos las moléculas están más cercanas entre sí, lo que resulta en interacciones moleculares significativas que afectan sus propiedades y comportamientos. Fuerzas intermoleculares. Las moléculas en un líquido están unidas por fuerzas de atracción, como las moléculas de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas, aunque más débiles que los enlaces covalentes o iónicos, son lo suficientemente fuertes como para mantener las moléculas juntas. ¿Me apoyas, por favor, Ángeles, con el 2? Sí. Cohesión y adhesión. La cohesión se refiere a la atracción entre moléculas de la misma sustancia, mientras que la adhesión se refiere a la atracción entre moléculas de diferentes sustancias. Estas fuerzas son responsables de fenómenos como la formación de gotas y la capilaridad. Muy bien, ¿me vas a ayudar de favor todos? Ahorita me va a ayudar Guadalupe, el punto de tensión superficial, pero hasta donde vean un punto, por favor, sale hasta el punto y seguido. ¿Sale? ¿Me apoyas, por favor? Tensión superficial. La tensión superficial es el resultado de las fuerzas de cohesión en la superficie de un líquido, haciendo que esa superficie se comporte como una película elástica. David, viscosidad. Viscosidad. La viscosidad es una medida de resistencia de un líquido al fluir. Esta influencia por la estructura molecular y la intensidad de las fuerzas intermoleculares. ¿Me apoyas, Ángeles? Equilibrio de fase. Faltó. No, es hasta el punto. Hasta el punto y seguido. Equilibrio de fase. Los líquidos pueden evaporarse una transición de fase líquido a gas. Ok. Y ya el último tema, ahora sí, consiste acerca de la ley de los gases de Boyle, Charles y Avogadro. Dice, las leyes de los gases describen las relaciones entre presión, volumen, temperatura y cantidad de gases. Estas leyes son fundamentales para entender y predecir el comportamiento de los gases bajo diferentes condiciones. ¿Me ayudas, Guadalupe, con el 1, el 2, David, y el 3, Ángeles, por favor? Ley de Boyle. Ley de Boyle. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, siempre que la temperatura y la cantidad de gas sean constantes. Matemáticamente se expresa como PV constante. Siguiente. Ley de Charles, ¿a quién le tocó? Ley de Charles. La ley de Charles establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre que la presión y la cantidad de gas sean constantes. Esto se expresa como BT igual constante. Muy bien, siguiente. ¿Quién seguía? Yo. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro establece que el volumen de un gas, temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles de gas presente. Esto se formula como B infinito N. N, que dijimos que era el número de moles. Y, Sí. espérame, vamos a ver ahora en los últimos minutos que nos quedan acerca de densidad y propiedades de los líquidos. Dice, la densidad y otras propiedades físicas de los líquidos son esenciales para numerosas aplicaciones industriales y científicas. Leo yo densidad y ustedes me ayudan con lo que sigue. Dice, la densidad de un líquido se define como su masa por unidad de volumen.
A diferencia de los gases, los líquidos tienen una densidad mucho mayor debido a la cercanía de sus moléculas. Punto de ebullición, ¿me ayudas, David, por favor? El primer párrafo. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala a la presión atmosférica circundante, permitiendo que las moléculas pasen a la fase líquida a la gaseosa. Ujú. ¿Me ayudas, por favor, Guadalupe, con el tercero, que es calor específico, primer punto? Primer párrafo todo, por favor. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de una unidad de masa de un líquido en 1 grado Celsius. Los líquidos con enlaces fuertes como el agua tienen calores específicos altos, lo que significa que pueden absorber mucho calor sin grandes cambios en su temperatura. Muy bien. ¿Me ayudas, por favor, Ángeles, con capilaridad? Sí, capilaridad. La capilaridad es la capacidad de un líquido para moverse a través de espacios estrechos sin la ayuda de fuerzas externas. Este fenómeno es una combinación de fuerzas adhesión, cohesión y adhesión superficial. Es el crítico en proceso como movimiento del agua en las plantas y acción de capilaridad en tubos finos. Muy bien. Conductividad térmica. La conductividad térmica es una medida de la capacidad de un líquido. No, es de un líquido para conducir el calor. Los líquidos con alta conductividad térmica, como el agua, son efectivos para la transferencia de calor en sistemas de refrigeración y calefacción. En estos últimos 5 minutos les voy a compartir el video que les investigué. Es progresión 1 y 2, el 3 y el